Da para mucho, como vais a ver. Y bueno, saludo también al señor alcalde, don Jesús Gómez Montiel, que nos acompaña, y muchísimas gracias por venir. Y sin más dilación paso a presentar al conferenciante, que es director del Servicio Externo de Ciencias y Técnicas Forenses y responsable de la Unidad de Psicología y Psiquiatría Forense de dicho servicio, donde desarrolla labores periciales actuando ante los tribunales de justicia. Es director del Grupo de Investigación Salud Laboral de la Universidad de Murcia, profesor de Psicología y Psiquiatría Forense del Máster en Ciencias Forenses de la Universidad de Murcia y miembro del Servicio de Psicología Aplicada de la Universidad de Murcia, donde desarrolla labores psicoterapéuticas en la comunidad universitaria y extrauniversitaria, y autor de numerosos artículos científicos sobre violencia en el ámbito laboral, escolar y de género. Y pues nada más. Pues muchísimas gracias por la presentación, excelentísimo alcalde, gracias por su asistencia y un agradecimiento muy especial a la sede de Extensión Universitaria de la Universidad de Murcia, la sede permanente, y muy especialmente a ti, Asunción, por invitarme a este foro tan distinguido, ¿no? Bueno, vamos, como ya acaba de decir, y gracias por la presentación, como acaba de decir Asunción, que es compañera y lugareña de Abranera, ¿se dice? Abranera. Pues esta intervención va a tener dos partes, porque efectivamente el tema del estrés pues parece que da para mucho. Entonces vamos a ver qué es el estrés, las características del estrés, cómo se pone en marcha el estrés bueno, el estrés malo. Y en la segunda sesión pues hablaremos de cómo combatir el estrés, ¿eh? Entonces, pues en el planteamiento de una charla de este tipo pues cabe dos posibilidades: de que yo me ciña a lo que tengo preparado, o que yo les hable 5 minutos de lo que es el estrés y ustedes montan la charla en función de las preguntas que me hagan. Eso tiene su riesgo, porque puede ser que yo no sepa contestarle a lo que me están preguntando y tenga que improvisar demasiado. Entonces, si les parece, pues podemos hacer una cosa mixta, es decir, yo voy hablando y no tienen que esperar al final a hacer las preguntas, sino que sobre la marcha pueden hacer cualquier pregunta o cualquier observación, ¿vale? Entonces, pues sin más preámbulos, voy a comentarle. Yo siempre pongo una foto del lugar, así me gano al público. Entonces, pues esta es un poco la presentación y el título de la charla, y las dos sesiones que, como ven, es hoy y el próximo miércoles 8 de noviembre, ¿no? En mi presentación ha sonado mucho lo de forense. Ya quiero que forense no es muerto, ¿eh? No tiene nada que ver. Forense viene de foro, y el forense es el que asesora al juez. Es un técnico que asesora al juez. Entonces puede ser de cualquier especialidad, de medicina, puede ser un arquitecto, puede ser un economista. De hecho, nosotros en la universidad tenemos un servicio de ciencias forenses que es único en España. No hay nada tan completo, en donde incluimos desde la medicina forense, por supuesto, la psicología y la psiquiatría forense, la entomología forense, toxicología forense, y el último en incorporarse ha sido economía financiera forense, ¿eh? Es decir, cualquier técnico, cualquier artista que asesora al juez, pues es un forense, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver las principales causas de morbimortalidad, es decir, por qué la gente enferma y muere en la actualidad. El número 1, y qué factores influyen en eso. El número 1 sigue siendo las enfermedades coronarias. Hace 60 o 70 años eran las enfermedades infecciosas. Luego vinieron los antibióticos y vino sobre todo el saneamiento, los ayuntamientos, el alcantarillado, el agua corriente, etcétera, y esas enfermedades infecciosas pasaron a un segundo plano. Ya no es la principal causa de mortalidad y de enfermedad. Pero las enfermedades coronarias desde hace un tiempo pues siguen siendo
el número uno. Luego tenemos los tumores, luego tenemos los problemas, el ACV, accidentes cerebrovasculares, accidentes de trabajo y últimamente, en los últimos años, y también a raíz de la pandemia, pues esto se ha acentuado todavía más, y sobre todo en ciertos sectores como la gente joven, el tema del suicidio, que estaría en la tercera causa de mortalidad. Entonces, a mí me gusta poner esta diapositiva para que vean que en las principales causas de mortalidad, incluido el suicidio, pues el factor que más influye porcentualmente pues sería el llamado estilo de vida. Los factores ambientales, la contaminación, por supuesto que puede influir en la aparición de estas enfermedades. Los factores biológicos, la predisposición, el tener unos cuidados adecuados o no tenerlos, todo eso influye. Pero lo que más influye es el estilo de vida. Y el estilo de vida es un comportamiento, cómo nos comportamos ante la situación de enfermedad o cómo conllevamos nuestra salud para que no ocurra esto que vamos a ver aquí, es decir, aquellas conductas que suponen un riesgo para la salud. Y aquí pues tienen un listado que tiene que ver con la alimentación, con el consumo de drogas, con la actividad, y esto viene a cuento de lo que he dicho antes del estilo de vida. Nuestro estilo de vida pues se basa, y sobre todo en una sociedad de la abundancia como la nuestra, pues comer en exceso, saltar comida, abusar del dulce o salado, comer rápido, picar, consumir drogas, etcétera, etcétera. Todas estas conductas son de riesgo para la salud y van a contribuir al estilo de vida que llamamos antes, que es el factor que más influye en la aparición de las principales causas de mortalidad, incluso en los tumores malignos, que parece que es algo muy biológico. Pero ven que lo biológico influye, pero lo que más influye es la conducta del individuo. Por ejemplo, pues fumar, puede ser un hábito que una conducta, un estilo de vida que favorece la aparición de tumores malignos. Bien, por lo tanto, ven que el factor que más influye es el estilo de vida. ¿Cuál es ese estilo de vida? Pues aquí lo tenemos resumido, de conductas que suponen un riesgo para la salud. También el trabajo, la pareja, la familia, amigos, entorno social, pues también todo lo que tiene que ver con una mala organización del trabajo, falta de comunicación entre compañeros, conflictos laborales, acoso laboral, insatisfacción laboral, el síndrome del quemado en el trabajo. Todo esto también pues influye, y no digamos pues el tema familiar. Ahora veremos cómo la familia y todo lo que tiene que ver con la familia están los estresores más importantes cuando se le pide a la población que clasifique qué es lo más estresante, de más estresante a menos estresante. Pues ahora verán la importancia de la familia como factor estresante. Bueno, pues también el tema de la sexualidad, la insatisfacción sexual, la mala planificación, etcétera, etcétera. O sea que no pretendo ser exhaustivo ni cansarles, pero ya ustedes se pueden identificar seguramente en alguna de estas conductas que suponen un riesgo para la salud. Y alguien que pues lleve este estilo de vida y lleve y tenga estas conductas que suponen un riesgo para la salud, pues lógicamente pues tiene más probabilidades de que aparezcan estas enfermedades que hemos dicho que son las más prevalentes en la actualidad. Y para llevar a cabo estas conductas de riesgo para la salud, trasnochar, beber, promiscuidad, etcétera, etcétera, pues lógicamente se requiere que el organismo esté en un grado de activación para poder enfrentarnos a ese estilo de vida. O sea que ese estilo de vida supone ya una activación estresante para poder llevarlo a cabo, y es el estilo de vida en el que nos podemos identificar pues muchos en mayor o menor medida. Vamos a ver el estrés en lo que sería lo que llamamos la triple conceptualización del estrés. La triple conceptualización del estrés se refiere a que hay tres formas de entender el estrés. El micrófono, por favor, recuerde. Vamos a abordar también esa tercera conceptualización con una teoría muy interesante que tiene una gran riqueza explicativa.
Vamos a ver los estresores. Los estresores, si ante un mismo estresor dos personas reaccionan de forma completamente distinta, por lo tanto este modelo del estrés no nos sirve. Pero ¿por qué seguimos estudiando los estresores? Sigue siendo interesante estudiar los estresores porque se sabe, por estudios estadísticos, que las personas que están sometidas a estresores pues tienen más probabilidad a los 6 meses, al año, de haber sufrido esa vivencia o esos acontecimientos vitales estresantes, de sufrir enfermedades. Tienen más probabilidad de sufrir distintas enfermedades, físicas o psicológicas. Por lo tanto, sigue siendo interesante el identificar en una historia clínica por lo que sería la presencia de estresores, porque sabemos que eso da lugar a una mayor probabilidad de padecer cuadros clínicos, de tanto físicos como psíquicos. Por ejemplo, dicen, bueno, me sube el azúcar. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, sí, muchas veces en la consulta se oye, dice, me he llevado un disgusto y me ha subido el azúcar. Es que es así. Bueno, o me han subido los corticoides, ¿no? Pues, es así. O me ha subido la tensión. Vale. Entonces, esta es la clasificación española. Sí. Mejor, ¿no? Este también, vale. Estoy monitorizado. La clasificación española de lo que se llaman acontecimientos vitales estresantes. Y van de lo más estresante a lo menos. Todo es estresante, pero el primero a la izquierda sería lo más estresante. Y ahora me van a decir, ven, hay un denominador común a todos estos estresores. ¿Cuál es el denominador común? Porque se refiere a qué temática. A la familia. La familia, había una película, una serie que decía, la familia mata. Era mata de apellido, pero es que mata de verdad, ¿no? Y entonces aquí lo tenemos, la separación, el divorcio, el matrimonio. Bueno, yo mañana soy el padrino de la boda de mi hija, o sea, ya se pueden imaginar cómo estoy atacado en este momento, ¿no? La reconciliación, o sea, todo lo que tiene que ver con la familia, el embarazo, etcétera, pues son acontecimientos vitales estresantes. Lo más estresante, según la población española, esto se ha hecho en distintos países, sería la muerte del cónyuge. Dice, bueno, pues la muerte del cónyuge, para algunos sería un alivio. Pero ¿qué falta ahí? ¿Qué falta? ¿Qué es lo más de lo más? Y no está ahí. La muerte de un hijo. La muerte de un hijo. Esto cuando se lo pregunto a mis alumnos, no lo saben, porque claro, son demasiado jóvenes, no tienen hijos. Pero aquí sí lo sabe. ¿Estamos de acuerdo que sería lo peor de lo peor? Sí. ¿Y por qué no aparece? ¿Por qué cuando se le pregunta a la gente cuál es lo más estresante o qué cosas son estresantes no aparece eso? Porque es contra natura. Ni se nos ocurre pensar, aunque sabemos que existe, que eso pueda ocurrir. Pero hacemos como una especie de mecanismo de defensa, de negación, y eso es como si no ocurriera, como si no existe esa posibilidad, pero existe, por desgracia. Bueno, ¿algún comentario sobre esto? Esto va de más estresante a menos estresante, y es lo que se denomina acontecimiento. Recuerdo un chico que tenía un cargo en una empresa que ahora está en crisis de química y le subieron, lo ascendieron. Bueno, pues no pudo soportarlo. O sea, un estrés tremendo por el ascenso. No es que se quedara sin trabajo, que también, ¿no?, cuando esto puede ocurrir, sino que en este caso lo ascendieron y entonces no era capaz de soportar la presión o el estrés que suponía un ascenso en el trabajo. Bueno, entonces, pues aquí tienen distintas cuestiones que sobre todo, pues, tienen mucho que ver con la vida social, con la vida laboral, ¿vale? Bueno, hay otra forma de clasificar los estresores, otra clasificación, porque aquí estamos hablando de acontecimientos vitales estresantes, son como acontecimientos, no ocurren todos los días, afortunadamente. Pero lo que sí ocurre todos los días son los contratiempos o contrariedades cotidianas. ¿Me puedes poner un ejemplo? La palabra lo dice, contratiempos o contrariedades cotidianas. ¿Alguien que me diga un ejemplo? Perder el autobús. ¿Es un acontecimiento vital estresante
No, pero es un contratiempo o contrariedad cotidiana. Un atasco, llegar tarde al trabajo, cualquier cosa que se les ocurre. Te subes al ascensor y ves al vecino que está peleado con él, llegar tarde a casa y sobre todo oliendo a alcohol. Y cuando subes en el ascensor te vuelves a encontrar al vecino. Son cosas que en sí mismas, cada una de ellas, no es un acontecimiento vital estresante, pero dado que su cotidianidad, no me sale, cotidianidad, pues el hecho de que ocurran varios de estos acontecimientos a lo largo del día y a lo largo de los días, pues al final constituye, por sumación, pues constituye un importante estresor. ¿Cuáles creen que es más estresante y por lo tanto más perjudicial para la salud? ¿Los acontecimientos vitales estresantes, que hemos visto que son grandes estresores, o los contratiempos o contrariedades cotidianas? ¿Cuál afecta más a la salud? Lo cotidiano. Bueno, ustedes son inteligentes y efectivamente es así. Cuando se estudia una cosa y la otra, lo que más repercute en la salud negativamente son los contratiempos o contrariedades cotidianas. O sea, fíjense de la importancia que tienen estas pequeñas cosas que no les damos demasiada importancia y que sí la tienen. Mi padre tiene 106 años. Cuando le preguntamos la clave de la longevidad, pues dice, mucha bicicleta. Bueno, dejó de montar en bicicleta con 95, 96. Mucha bicicleta y no tomar disgusto. Entonces, ¿qué? Y ser positivo, claro. Entonces, bueno, pues esto es el antídoto del estrés, ¿no? Y luego habría otra clasificación, otro grupo de estresores que son los grandes estresores. Por ejemplo, se les ocurre un gran estresor, más que un acontecimiento vital estresante, que puede ocurrir, sino algo extraordinario. Por ejemplo, una enfermedad familiar, por ejemplo. Pero no, la enfermedad está contemplada como acontecimiento vital estresante, pero algo ya súper extraordinario, una guerra, un terremoto, una pandemia, efectivamente. Entonces, todo eso, habrán oído hablar del síndrome de estrés postraumático, que se produce precisamente como consecuencia de esas grandes catástrofes o grandes estresores. Un accidente donde muere mucha gente, un incendio, es decir, que todo eso pues son grandes estresores. Lo seguimos estudiando porque sabemos que pasados unos meses repercute o puede ser un factor coadyuvante que favorezca la aparición de enfermedades, no causa única, porque aquí estamos siempre hablando de causas de un fenómeno multicausales. En las principales causas de muerte y mortalidad ya hemos visto que no solamente influye un factor, el estilo de vida, sino que influyen factores biológicos, factores de mucho tipo, pero el estrés, por lo tanto, derivado de ese estilo de vida que hemos visto anteriormente, pues influye en la salud. Bueno, entonces ya hemos visto el estrés como estímulo, los estresores. Ahora vamos a ver el estrés como respuesta, cómo responde el organismo ante la situación de estrés. Ya les adelanto de que nosotros estamos diseñados, se dice que venimos de la sabana africana, ¿no? Y hicimos un largo peregrinar y colonizamos todo el mundo. Vale, pues nosotros estamos diseñados para que, imagínense que estamos en la sabana africana todavía y entonces pues estamos allí en nuestra tribu y de pronto pues viene un león. Pues claro, viene un león, pues te pone a 200, ¿no? El corazón empieza a latir fuerte, empiezas a sudar, los músculos se tensan, pero nosotros estamos diseñados para luchar o huir. Entonces el estrés, ya adelanto que es un fenómeno necesario, fisiológico, no es algo malo. Si no tuviéramos estrés en ese momento, el león nos come. ¿Vale? Por lo tanto, el estrés, o si lo llevamos ya a la vida cotidiana,
Si me levanto por la mañana y me tengo que ir a trabajar, pues necesito un nivel de estrés para rendir. Si no, voy allí a trabajar dormido allí y no rindo, ¿eh? Por lo tanto, el estrés es un mecanismo de lucha o huida, y en nuestra civilización pues sería la lucha del día a día, la lucha cotidiana, ¿no? Pero hemos dicho que la sabana africana, pues claro, si yo me subo a un árbol y estoy ahí con la lanza y le doy al león y ya se aburre y se va, ¿no? Por lo tanto, he superado esa situación. Entonces el estrés me baja. O sea que estamos diseñados para activarnos ante un peligro real o imaginario. Esto es muy importante, peligro real o imaginario. Al cuerpo le da exactamente igual, va a responder exactamente igual si el peligro es real o es imaginario. Imagínense la imaginación que tenemos los seres humanos, ¿eh? Podemos imaginarnos cualquier cosa, pues eso nos lleva al estrés. Pero estamos diseñados para activarnos ante un peligro y desactivarnos. Eso, digamos, en nuestros orígenes. Pero, ¿cuál es el león de nuestra civilización, en nuestro día a día? ¿Dónde están los leones? ¿Eh? Sí, pero ¿en quién podemos simbolizar el león? Pues el alcalde, que nos sube los impuestos. La hipoteca, los conflictos, es decir, los problemas, exacto, esos son los leones simbólicos del día a día que nos hacen. Pero a diferencia de cuando vivíamos en un contexto, digamos, más sencillo, pues el problema es que esos problemas, yo me activo, ¿no? La hipoteca me activo, pero me desactivo, no, porque la hipoteca está ahí y cada vez más cara. Entonces, ¿ven la diferencia de la civilización con respecto a cuando vivíamos en un contexto más sencillo? Entonces, nosotros tenemos estresores, estamos diseñados para activarnos, pero no nos desactivamos. Y entonces ya el estrés, que es un mecanismo fisiológico, adaptativo, necesario, pues ya se empieza a convertir en un problema. Y entonces ya ahí le llamaríamos distrés, que es el estrés malo. Esto es como el colesterol bueno y el colesterol malo. El estrés es un mecanismo fisiológico, adaptativo, necesario para activarnos y desactivarnos, pero cuando no nos desactivamos y el ritmo civilizatorio de las sociedades supuestamente avanzadas, etcétera, pues es de problema, activación, y no me desactivo. Y el cuerpo no aguanta la activación permanente. Al final se rompe. Es como un motor que lo llevamos acelerado a tope todo el tiempo. Pues al final se rompe. ¿Por dónde se rompe el motor del coche? No hace falta saber mecánica. ¿Eh? Por el punto más débil. ¿Eh? Da igual, cada coche tiene un punto débil. Pues nosotros igual. Nosotros no, si estamos sometidos a una activación excesiva permanente, pues nos podemos romper o podemos enfermar por nuestro punto débil. Y ese punto débil en una persona es la enfermedad física, y en otro puede ser una enfermedad psicológica, ¿vale? Por ejemplo, un ejemplo de enfermedad física, pues, o sea, alguien puede ser que tenga un nivel de azúcar en sangre normal, alto, pero el estrés hace que suba el azúcar. Por lo tanto, ya hablaríamos, a partir de ciertas cifras, pues hablaríamos ya de diabetes. O la hipertensión, pues exactamente igual. El colesterol, pues es decir, ha subido el estrés, me sube el colesterol, claro que sí. Pero yo puedo tener una vida tranquila y ese factor del estrés no tenerlo, y por lo tanto pues sí puedo tener una cierta predisposición genética a tener el colesterol alto, pero si tengo estrés me va a subir el colesterol. ¿Y por qué me sube el colesterol y el azúcar en sangre? Porque como nosotros no luchamos ni huimos, el azúcar está depositado en el hígado. Entonces, cuando se necesita para luchar o huir, pasa a la sangre y de la sangre a la célula para que produzca energía, ¿de acuerdo? Pero si no luchamos, porque en nuestra sociedad, ¿a quién le vas a pegar? ¿Al jefe? ¿Al policía municipal? ¿A quién? Como no nos enfrentamos, pues liberamos ese azúcar a sangre.
pero no pasa a las células para que se queme. Por lo tanto, se queda en la sangre y un nivel más elevado de azúcar en sangre, pues eso le llamamos diabetes. Y con el colesterol pasa exactamente igual. El azúcar se agota enseguida, porque los depósitos son pequeños. Entonces echamos mano de la grasa. Y digo, uy, qué bien, que tengo estrés y voy a quemar la grasa. Así adelgazo. Sí, en teoría sí. Si entrara en acción. Pero como no entro en acción, ese colesterol se queda en las arterias. Porque no pasa a las células para quemarse, para producir energía, porque no entro en acción. ¿Entiendes? Esto es una cosa así un poco perversa, pero es así. ¿Y entonces qué le pasa a ese colesterol? Porque se va, como no pasa a las células y se quema, pues se queda en las arterias y se va depositando en las paredes de las arterias. Y eso le llamamos arterioesclerosis. ¿Vale? Entonces, claro, si la arterioesclerosis va increciendo, va en aumento, pues puede provocar o bien un déficit de que pase sangre pero pase menos. A eso le llamamos, y me provoca un dolor en el pecho, ahí está. Antes del infarto, ¿qué sería? Una angina de pecho. Es decir, en la angina pasa sangre por la arteria coronaria, pero pasa poca, no suficiente. Y ya si se obstruye la coronaria completamente, pues eso daría lugar a un infarto. Es decir, que esa zona que riega esa arteria, pues queda sin riego y por lo tanto se convierte en un tejido fibroso y ya no forma parte de la fisiología para la que está diseñado el corazón, por ejemplo. Y da igual que sea el corazón, el cerebro o una extremidad. Es decir, que la arteriosclerosis lo que nos hace es tener unas arterias, nuestra civilización, si le sumamos otra serie de hábitos, por ejemplo, un mal hábito alimenticio, unido al estrés, pues tenemos gente con 40 años que tiene las arterias como de una persona de 60. Y al revés, una persona de 60 que se cuide mucho, pues puede tener unas arterias pues mucho más rejuvenecidas que lo contrario. ¿Vale? ¿Se va entendiendo? Sí. La lucha la tenemos que tener con nosotros mismos. Exactamente. Nosotros, esa es la lucha. Ha dado usted en la clave. La experiencia ha hablado. La lucha la tenemos con nosotros mismos. Ahora incidiremos en eso. Bueno, ¿cómo responde el organismo ante la situación de estrés? Vale, ya tenemos el estresor y ¿cómo responde el organismo? Pues básicamente se ponen en marcha 3 ejes. Fisiológicamente, esto es fisiológico, ¿eh? Es normal, es un mecanismo adaptativo para enfrentarme a los peligros. Lo primero es el tono muscular. Los músculos se marcan. ¿No han visto cuando alguien se va a pelear que se le marcan los músculos de la cara? Y todos los músculos del cuerpo aumenta el tono muscular. ¿Para qué? Para luchar o huir. Hay que tener fuerza. Y eso depende del sistema nervioso somático o voluntario. Pero todas estas acciones de respuesta ante el estrés están medidas por el simpático, por el sistema nervioso autónomo simpático. Sonará simpático y parasimpático. El simpático activa y el parasimpático desactiva. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hace el simpático? Nos dilata la pupila. ¿Para qué? ¿Qué carácter adaptativo tiene que nos dilate la pupila? El campo visual aumenta y por lo tanto puedo ver peligro que si lo tengo cerrado, no. La boca se me queda seca cuando estoy en una situación de estrés. Aumenta la sudoración. ¿Para qué? ¿A qué equivale? Dentro de un coche, ¿qué es lo que baja la temperatura? El radiador. Pues nuestro radiador es la sudoración. Si estamos produciendo energía, eso aumenta nuestra temperatura y necesitamos mantener la temperatura estable. Por lo tanto, sudamos. El corazón late más deprisa para bombear más sangre, para que ese azúcar y esas grasas pasen a las células y se quemen. ¿Vale? Los vasos coronarios se dilatan para que el corazón lata con más fuerza para esto. Los bronquios se dilatan para que yo pueda coger más oxígeno, para que ese oxígeno pase a las células y se produzca la combustión. ¿Vale? El aparato digestivo se paraliza. Muchos de ustedes verán que el estrés, ahora veremos la distinción entre estrés y ansiedad, son
cosas parecidas, pero no es lo mismo. A veces se utiliza el mismo término de forma indistinta, pero son cosas distintas. Hay gente que le afecta a los nervios, digamos, le afecta a nivel digestivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Pues que en el aparato digestivo, sobre todo si acabamos de comer, hay muchísima sangre para absorber los nutrientes en el aparato digestivo, ¿vale? Entonces, cuando salta la alarma, pues esa sangre se redistribuye a otro sitio donde se necesita más. La digestión puede quedar paralizada. Dice, uy, he tenido un corte de digestión. Claro, la digestión se para, porque esa sangre se necesita en otro sitio. ¿Dónde se necesita esa sangre? En los músculos y en el cerebro, para tener las ideas claras y poder responder rápidamente. Por lo tanto, ya cuando una vez que pase el peligro, pues vuelve otra vez la sangre al aparato digestivo y sigue la digestión y puedo funcionar. Pero hay mucha gente que focaliza su estrés o su ansiedad en el aparato digestivo. La podemos focalizar en cualquier sitio. Si quieren hacer un experimento y tal, pues pongan el dedo así en alto y concéntrense en el dedo durante 10 minutos y a los 10 minutos ¿saben qué le pasa? Un dolor insoportable del dedo. Y, pero si no he hecho nada, ¿no? Quiere decir que cuando focalizamos la atención en cualquier parte de nuestro cuerpo, vamos a notar cosas rarísimas. Por eso los hipocondríacos pues, tienen los problemas que tienen. Pero todos somos un poco hipocondríacos. El glucógeno pues se disuelve y da lugar a la glucosa, que es lo que es. Los lípidos pues suben, ya lo hemos dicho. Dice aumento de la actividad mental, pero hay algo que le llama aquí la atención del simpático. La eyaculación. Eyaculación. Entonces, ¿por qué se produce o se puede producir en una situación de estrés? Por ejemplo, esto les pasa a los toreros. Los toreros con un toro ahí de 500 o 600 kilos, pues eyacula. Y dicen, claro, como es torero, que es muy macho. No tiene nada que ver, es por el estrés. ¿Y por qué se produce eso? ¿Tiene sentido? Aquí habrá gente que sean amantes de la 2. De la 2. Y entonces habrán visto cómo los salmones van río arriba, que eso es mucho estrés, y río arriba. Y cuando llegan, desovan y garantizan la perpetuidad de la especie y después inmediatamente ¿qué hacen? Se mueren. Por lo tanto, es una reminiscencia del pasado, de cuando no éramos ni siquiera humanos. Es una reminiscencia de perpetuar la especie. En el ser humano hoy día no tiene sentido, pero se da, por ejemplo, cuando hay un accidente en urgencia, acuden a urgencias, es frecuente que se haya producido eyaculación. No tiene nada que ver con la sexualidad, lógicamente, sino que tiene que ver con esa reminiscencia del pasado de procrear y de perpetuar la especie, ¿vale? Más cosas. Pero, ¿qué le pasa al simpático? Que el simpático es muy simpático, pero se agota enseguida. Es muy rápido porque viaja por vía nerviosa. El simpático es un nervio. Entonces viaja muy rápido y la respuesta es inmediata. El tono muscular, la taquicardia. Pero si el peligro permanece, se agota. Y entonces necesita a alguien que le reemplace. Y ese mecanismo es el eje neuroendocrino, el segundo eje, que es mitad por vía nerviosa, mitad por liberación de una hormona del estrés que conocen todos, que es la adrenalina y la noradrenalina, ¿no? Son hormonas relacionadas con el estrés. Entonces, ¿qué produce la adrenalina? Pues los mismos efectos que el eje 1. Aumenta la presión arterial, sube más sangre al cerebro, libera los ácidos grasos, el colesterol, libera opiáceos endógenos, ahí los farmacéuticos. Los opiáceos endógenos que es como es la morfina, como fármaco. Pero nosotros segregamos morfina. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué valor adaptativo tiene que nosotros segreguemos morfina? Y por lo tanto
tenga el efecto de bienestar o de estamos en un contexto de lucha o huida, de guerra, de uno contra otro. Entonces, ¿qué pasa si yo segrego morfina endógena? Pues que si recibo una herida, voy a seguir luchando, porque no me va a doler. De hecho, en urgencias, cuando llega mucha gente que ha tenido una riña y le han apuñalado, no se da cuenta de que le han dado una puñalada. O un jugador de fútbol, cuando se rompe la tibia y el peroné, pues yo no digo que no le duela, pero no es lo mismo, no es el mismo dolor que si esa fractura fuese en frío, sin la mediación de los opiáceos endógenos. Y aquí ven que en el aparato digestivo la sangre disminuye, por lo tanto, y la piel es el mayor órgano del organismo. Entonces, claro, cuando alguien está en estrés, que ya lleva un susto, que tiene tal, se le queda la cara más blanca que el papel, ¿vale? Entonces, pues esa palidez significa que toda esa sangre de la piel, no toda no, pero una gran cantidad de la sangre de la piel va a otro sitio, donde a los músculos y al cerebro, que es donde se necesita. Ven que está todo pensado y preparado y todo esto es automático, esto no depende de ustedes. Claro, ya vamos viendo qué es lo que pasa si me mantengo en una situación de estrés permanente. Pues hemos dicho, el estrés sube la tensión, claro, pero eso es normal, es fisiológico. Pero si estoy en un estrés permanente, el que me suba la tensión ya no es normal. Pues entonces ya hablaríamos de un riesgo de hipertensión. ¿Ven cómo pasamos del estrés bueno al estrés malo? Y la causa es, el motivo es que el estrés, nosotros no estamos diseñados para vivir en una situación de estrés permanente. Eso tiene unas consecuencias negativas. Y entonces nos aumenta la tensión, aumenta la formación de trombos. ¿Por qué? Por la arteriosclerosis, que ya lo hemos dicho antes. Entonces se depositan las grasas, el colesterol en las paredes vasculares y como la circulación se ve alterada, se producen turbulencias en la circulación sanguínea, pues eso favorece la aparición de trombos. Entonces, si se produce un trombo y me va al cerebro, pues es una trombosis cerebral. Si me afecta al corazón, pues una trombosis cardíaca y por lo tanto producirá un infarto. Por cierto, las trombosis cerebrales vendrá Ana Morales Ortiz, que es especialista y han desarrollado en la Risaca pues una técnica de que rápidamente, cuando alguien tiene un ictus, una trombosis cerebral, la posibilidad de disolver ese trombo o extraerlo, etc. Les aconsejo que vengan y además doblemente, porque ella es la hija del que fue mi maestro, el profesor Morales Meseguer, que a ustedes les suena perfectamente porque lleva un hospital que creo que es el suyo, ¿no? El Hospital Morales Meseguer. Bueno, pues él fue mi maestro. Bueno, y por supuesto que ya cuando pasamos al distrés, al estrés malo, pues hay riesgo de muerte súbita, o bien por arritmia, porque el corazón puede desbocarse. ¿A quién le va a dar una arritmia? Pues a alguien que ya esté predispuesto. Hemos dicho, ¿por dónde se rompe el coche? Por el punto más débil, por el ser humano igual. O isquemia o fibrilación, es decir, que si tenemos ya una predisposición o una cuestión previa, pues la situación de estrés puede ser que sea la gota que colma el vaso para que se produzca esa enfermedad. Y este es el último eje que se activa. O sea, cuando estamos en una situación de estrés, se activa el eje 1, el eje 2 y el eje 3. El más rápido es el 1, el corazón nos va más deprisa, la respiración, etc. El eje 2 que sustituye al eje 1 y también se libera y también se activa el eje 3. Este es más lento de todos. Este no viaja por vía nerviosa, sino viaja por vía sanguínea mediante la liberación de las hormonas generales del organismo. Algunas de ellas muy relacionadas con el estrés, pues igual que la adrenalina y noradrenalina, pues una de las hormonas que se liberan son los corticoides. Los corticoides saben que, aparte de ser una hormona, se utiliza en medicina porque son potentes antiinflamatorios. Entonces tienen un uso medicamentoso, pero también son hormonas que tenemos de forma natural y intervienen en el metabolismo,
y del azúcar, etcétera, o de los principios inmediatos, etcétera. Entonces, bueno, pues aparte de los corticoides, ¿por qué se relacionan tanto con el estrés y tienen tan mala prensa? Porque los corticoides tienen también un efecto, de hecho cuando nos ponemos corticoides, aparte de hincharnos, se nos hincha la cara, etcétera, pues tiene un efecto inmunosupresor, que a veces se utiliza también cuando se necesita inmunosupresión, pero de por sí. Entonces estamos hablando de una sustancia que liberamos nosotros, que no nos la ponemos, pero si tenemos mucho estrés y todos los días es como si nos estuvieran pinchando un corticoide, pero lo producimos nosotros. Y entonces uno de los efectos que tienen los corticoides es un cierto grado de bloquea la respuesta inflamatoria y por lo tanto pues ese efecto inmunosupresor pues hace que, claro, si yo estoy un poco inmunodeprimido, tengo las defensas bajas, esto es lo que se dice en el médico, ¿no? Pues por el cortisol, por el efecto de esta sustancia inmunosupresora. Entonces, ¿qué riesgos corro? Si estoy inmunodeprimido, ¿cuál es el riesgo que yo corro? Enfermedades. ¿Pero qué enfermedades? Infecciosas. ¿Qué enfermedad infecciosa? Cualquiera. La primer bicho que pase por ahí, pues voy a tener mucha probabilidad de cogerlo y como mis defensas están bloqueadas, pues por lo tanto es muy probable que yo coja esa infección, la que sea, ¿vale? Ese es un efecto, digamos, negativo de este estrés crónico. Bien, y también los corticoides actúan, esto, bueno, la mayoría de ustedes son mujeres, pero con el tema del ciclo menstrual, pues ya saben que hay unas fluctuaciones hormonales y afecta anímicamente esas fluctuaciones hormonales. Pues los corticoides producen también lo que podríamos denominar como una especie de pseudodepresión, porque se parece mucho a la depresión, pero no es una depresión. ¿Por qué no es una depresión? Tiene los síntomas de una depresión, que es ánimo decaído, estoy, ¿cómo se llama esto? ¿No? ¿Cómo decir las mujeres? Que estoy bluff o no sé qué, chop, o estoy mal, ¿no? Y entonces pues, estoy triste, ganas de llorar, sensible, etcétera, etcétera. Se parece mucho a una depresión. Pero ¿por qué sabemos que no es una depresión? Porque en unos días se pasa, ¿vale? En cambio, ¿una depresión se pasa en unos días? No. A veces se tardan 5 años, ¿vale? Entonces, entiende. Entonces, ¿a quién le va a provocar? ¿Esto podría derivar en una depresión de verdad? ¿Alguien que esté muy estresado? ¿Podría ser la gota que colme el vaso? Sí. ¿En quién? Pues en personas que su punto débil sea su aparato psíquico. Si tu punto débil es tu estructura cognitiva, pues es muy probable que el estrés a ti te afecte a nivel psicológico o a nivel psiquiátrico, ¿vale? Los mineralcorticoides retienen líquidos y por tanto favorecen la hipertensión. Hemos dicho que con el estrés se produce hipertensión. Y las hormonas tiroideas. Yo no sé lo que pasa aquí en Murcia y lo que pasa en Abarán, pero aquí esto era una zona típica de los bocios. Antiguamente, los bocios, el cuello hinchado. Bueno, era falta de yodo. Ahora ya tomamos todo yodo en la sal, pero Murcia sigue siendo, yo no sé lo que pasa y no sé por qué no se estudia eso. Yo he diagnosticado bocios o hipertiroidismo dando charlas, o sea que, y no a uno, sino más de uno, ¿no? Entonces, pues no sé lo que pasa en Murcia, debe ser algo también ambiental. No, en principio no es una enfermedad hereditaria. Es que, por ejemplo, mi hija lo tiene, y lo es más, mi sobrina lo tiene, mi sobrina más pequeñita también ha estado ahí en el nivel, una niña pequeña. Sí. Entonces, o sea, cuando digo que no es hereditario, que no hay una relación directa, un gen directo y tal, pero sin duda que si se da en la familia, pues o están influidos por el mismo factor ambiental, que también puede ser,
pero también puede haber una cierta predisposición genética, aunque sea muy difusa, ¿eh? Pero sí hay mayor prevalencia dentro de las propias familias, ¿eh? Bueno, entonces, ven, esta es la respuesta del organismo. Y ya hemos visto cómo pasamos de lo fisiológico, la respuesta normal, adaptativa, a cuando no entramos en acción, que es lo peor que nos puede pasar, pues entonces todas estas sustancias se acumulan y nos pueden provocar ya un estrés negativo, lo que se llama el distrés, ¿eh? o el estrés malo, ¿eh? Que ya nos perjudica la salud. A cada uno, pues según su punto débil. ¿De acuerdo? Bueno, entonces nos falta la tercera conceptualización del estrés. Es decir, ¿por qué? Vamos a intentar dar respuesta a través de una teoría. ¿Por qué dos personas ante el mismo estresor, el fuego doméstico, uno se tira por el balcón y otro va y apaga el fuego, si el estresor es el mismo? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí para que cada persona, o estas dos personas, cada uno reaccionen y tengan un comportamiento completamente diferente? ¿Vale? Entonces, bueno, pues saber lo que ocurre en el cerebro, pues se ha avanzado mucho, pero es complicado. Entonces nos movemos todavía en teorías, las neurociencias están avanzando muchísimo, pero el cerebro es algo complejísimo, ¿no? Pero hay una teoría todavía de los años 70 o por ahí que es plenamente vigente y que, sin entrar en profundidad o en detalle de lo que ocurre en nuestro cerebro, pero sí podemos decir, según esta teoría, una teoría de un autor que se llama Lazarus, que bueno, pues hablaba de que ante un peligro potencial, imagínense que estamos ante un peligro potencial real o imaginario, da igual. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pues en primer lugar hacemos una evaluación primaria de esa situación, y esto se hace automáticamente, no lo hacemos nunca voluntariamente o conscientemente. Todo esto está automatizado, igual que la respuesta del simpático, de los tres ejes, está todo automatizado, no depende de nuestra voluntad, de nuestra conciencia. Y entonces, pues en esa evaluación primaria, yo automáticamente mi cerebro me dice si estoy ante... ¿Cómo va a determinar si estamos ante una situación estresante? Pues siempre y cuando esa situación me haya producido, por ejemplo, un daño, que ya se ha producido, pues eso es estresante. Si por el contrario, todavía no se ha producido el daño, pero existe la posibilidad, o yo creo que existe la posibilidad de que se produzca ese daño, pues estaría en una situación de amenaza. Por lo tanto, si yo percibo que ese peligro es amenazante, pues yo voy a entrar automáticamente, mi cuerpo me mete en estrés para salvarme la vida. O puede ser que yo me plantee algo muy estresante, que es subir a un 8000. Eso es súper estresante, pero es un desafío, ¿vale? Por lo tanto, tenemos tres posibilidades en esa evaluación primaria: que se haya producido ya un daño y una pérdida y por lo tanto eso da lugar a un estrés; que no se haya producido el daño y por lo tanto yo me sienta bajo amenaza de que, imagínense, un secuestrado, no sabe cuándo lo van a matar. Por lo tanto, la situación es extremadamente estresante. De hecho, pues alguno de ellos, me parece que era Ortega Lara, pues le pedía a sus secuestradores que lo mataran ya. O sea que vivir bajo amenaza es terrible, ¿eh? O bien es un desafío. ¿Cuál de las tres situaciones que me llevan al estrés, de las tres evaluaciones, es la más morbígena, la más peligrosa y la que me va a provocar una reacción física o psicológica peor? ¿La amenaza? ¿Están de acuerdo? Sí, la amenaza. Es decir, el desafío en el fondo me lo busco yo. Nadie te dice que tienes que subir una montaña. Es un reto que yo me marco, que es estresante, pero parece que te da satisfacciones, ¿eh? El daño, pues el daño ya se ha producido. ¿No? ¿Que se ha muerto? Pues ya muerto, se ha muerto. Ya. El daño ya se ha producido, ¿eh? De acuerdo que es estresante y ya queda recuperar ese daño. Pero la amenaza no sabes cuándo va a ocurrir. Por lo tanto, esa incertidumbre es la más morbígena, la más peligrosa para la salud. Y a la vez que hacemos esta evaluación primaria,
hacemos nuestra mente hace una evaluación de decir, bueno, vale, ya estoy en estrés, pero ¿qué medios tengo para combatir el estrés? Entonces, por ejemplo, en lo del fuego, que cuando hace la evaluación secundaria y se dice esa persona, ¿qué medios tengo, la que se va a tirar por el balcón, qué medios tengo para enfrentarme a esa situación? ¿A qué conclusión llega? Que no tengo ningún medio. Y por lo tanto, como no tengo ninguna posibilidad, incluso en estas situaciones se hace un cálculo de probabilidades. ¿Qué probabilidad tengo de salvarme ante este fuego? 0. Va y se tira. ¿Por qué se tira? Porque prefiere acabar ya antes que morir chamuscado, que eso es muy incómodo. En cambio, ¿cómo procesa la información aquella persona que coge el extintor y dice qué capacidad cree él que tiene de enfrentarse a esa situación? Alta. ¿Por qué? Porque tiene entrenamiento, porque mantiene la calma, por lo que sea. Y por lo tanto, incluso pues, podría, si una persona es tan preparada o sabe cómo enfrentarse a situaciones de estrés, pues no tiene por qué ni siquiera entrar en el estrés. Entonces, ¿ven la parte subjetiva? Es lo que decía la señora. Entonces, todo depende de aquí. Pues esta teoría explica muy bien, tiene una gran riqueza explicativa, decir por qué ante situaciones reales o imaginarias que yo creo que va a suceder algo, pues entonces como yo hago este cálculo, me siento bajo amenaza de que va a pasar, no sé cuándo va a pasar, pero va a pasar algo malo, va a pasar algo malo. Y además no sé cómo enfrentarme a ello, Pues tenemos todos los números para vivir una situación de estrés. ¿Vale? Y si ese estrés no entro en acción, pues se convierte en un estrés crónico y por lo tanto ya ese estrés me provoca alteraciones en la salud. ¿Está claro? ¿Se entiende esta teoría? Es un libro así que se lo he resumido en 2 diapositivas. La segunda parte de este modelo dice, vale, ya estamos en estrés, pero ¿cómo me enfrento al estrés? ¿Cómo me enfrento? Hay 2 formas básicas de enfrentar. Tenemos un problema, ¿cómo me puedo enfrentar al problema? Hay 2 formas. O tú sí lo sabes, pues lo llevas tatuado. O cojo el toro por los cuernos o escondo la cabeza debajo del ala. Esas son las 2 formas. Ante un problema, o cojo el toro por los cuernos, me enfrento al problema, o escondo la cabeza debajo del ala. Entonces tenemos mucho estrés y vamos al médico. Ya saben que en 10 minutos, ya mucho tiempo, la plataforma 10 minutos. ¿Qué le pasa? Pues tengo mucho estrés, no duermo. ¿Desde cuándo? Pues llevo ya así tal, y ya no le da tiempo a hacerle la tercera pregunta, que es la clave. Es decir, ¿a qué lo atribuye? ¿Tiene usted algún problema? Y entonces no te la hace, no vaya a ser que le cuente el problema y entonces en vez de 10 minutos sean 20 o 30. Pero esa es la pregunta clave. ¿A qué lo atribuye? ¿Tiene usted algún problema? Vale, entonces te receta pues, un ansiolítico para calmarte el estrés y tal. ¿Eso es un afrontamiento directo, eso coger el toro por los cuernos, o indirecto o defensivo? ¿Directo? ¿Quién dice directo? Indirecto. ¿Porque soluciona el problema? No. En el momento que se te pase el efecto de la pastilla, el problema sigue estando ahí. ¿Vale? ¿Qué? Exactamente. Bueno, ¿y si yo niego el problema? Tengo un problemón y hago un mecanismo de defensa de negación y vivo como si eso no existiera. ¿Eso es un afrontamiento directo o indirecto? Indirecto. ¿Cuál es más adaptativo? Lógicamente, coger el toro por los cuernos. Eso es lo que tenemos que hacer y fomentar. Desde luego, solucionar el problema sería el afrontamiento directo, es lo que tenemos que hacer. Hay muchas formas de solucionar el problema, ¿no? Imagínense un problema matemático. Pues se puede solucionar de muchas formas. Un problema de la vida cotidiana, pues hay muchas soluciones. Pero siempre y cuando lo solucionemos, es un afrontamiento directo, es un buen enfoque, una buena forma de enfrentarme al estrés. Lo veo todo negro, pero oye, pues voy a casa de mi amiga, me pego ahí, como decimos en mi pueblo, una panza a llorar y parece que me desahogo y después de ese desahogo lo veo todo claro y ya me puedo enfrentar al problema. ¿Es un afrontamiento directo o indirecto? Directo, porque ya lo veo claro, ¿no? O puede ser que sea un tema técnico,
Entonces yo no esté capacitado para resolverlo, pero voy a alguien que me informa y me ayuda a resolver el problema, por lo tanto es un afrontamiento directo, ¿vale? Vale. De luego, bueno, aquí tenemos estrategia y recursos, ¿eh? Si tengo apoyo social, pues es un buen recurso. Si yo puedo recurrir a la gente, a la familia, a los amigos que me ayudan, pues es un buen recurso de afrontamiento directo, ¿eh? No es lo mismo tener apoyo social que vivir solo. Ya saben que el tema de la soledad va a ser uno de los retos que ya está presente. Antes se decía, no, los ingleses viven uno al lado del otro y no se conocen. Los vecinos no se conocen, ¿no? No me acuerdo que se decía eso antes. Pues ahora ya pasa aquí, ¿eh? Por lo tanto, la soledad va a ser un tema importante. Pero tenemos aquí al alcalde que está tomando nota, ¿eh? El llanto como desahogo, sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Y relaja. Hay gente que también rezar, es decir, pero siempre y cuando nos enfrentemos al problema, pues es lo correcto, es decir, coger el toro por los cuernos, un afrontamiento directo. Lo demás es engañarnos a nosotros mismos, ¿eh? Si tengo la autoestima alta, pues eso va a favorecer que yo pueda establecer estrategias de afrontamiento directo, ¿vale? Bueno, ¿y cuáles? Vamos a resumir los efectos del estrés. Hay efectos fisiológicos. ¿Qué significa fisiológico? Lo que ya hemos visto, la activación del eje 1, el eje 2 y el eje 3. Aumentan la adrenalina, los corticoides, aumenta el ritmo cardíaco, todo esto es normal, ¿eh? Deja de ser normal cuando el estrés ya es crónico y, por lo tanto, el aumento de la presión arterial, que en un momento puede ser puntual, pues ya se convierte en una tensión elevada todo el tiempo, por eso se llama hipertensión. O el colesterol todo el tiempo elevado, pues hipercolesterolemia, o azúcar, diabetes, ¿vale? Fíjense que hemos dicho incluso que por el efecto de los corticoides puede favorecer la aparición de enfermedades infecciosas. Ustedes podían intuir que el estrés, dice, ¿qué tiene que ver el estrés con las enfermedades infecciosas? Lo hemos visto aquí, ¿vale? Que algo tan orgánico, digamos, tan biológico, ¿no? Pues el estrés, como disminuye las defensas, pues favorece el estrés. Bueno, por lo tanto, pero antes de llegar a esa parte, pues todo esto es fisiológico, es normal. Afecta también a nivel mental. Por ejemplo, cuando estamos en estrés, nos cuesta más tomar decisiones, nos vamos a equivocar más, nos cuesta concentrarnos, los estudiantes, los niños, tal, los críos que, es que no me concentro, no tal. Hipersensibilidad, bloqueo mental. He ido al examen y me queda en blanco. La conducta también se altera en las situaciones de estrés. Por ejemplo, hay más predisposición a accidentes laborales, in itinere, accidentes de trabajo o accidentes domésticos. En estrés tenemos más accidentes. Nos da por beber, bueno, voy a beber para olvidar, ¿eh? Una forma de afrontamiento indirecto o defensivo, ¿no? El recurso a las drogas, ¿eh? O explotamos emocionalmente, o nos da por comer en exceso, pues eso puede derivar en una patología que se llama bulimia, la comida, comer compulsivamente, ¿eh? Bulimia y anorexia, ¿eh? Fumar y beber en exceso. ¿Saben qué profesión es los que más fuman y beben? Los médicos. Sí, es verdad. ¿Eh? Bueno, se entiende, ¿no? Bueno, puede afectar, hemos dicho, también sobre la salud. Estamos repasando todo lo que hemos visto. Puede provocar asma. Vamos, el asma intrínseco es una enfermedad orgánica. Pero uno puede tener crisis asmática una vez al año o una vez a la semana. Entonces, quizás el estrés es el factor que puede desencadenar el aumento de frecuencia de ese ritmo cardíaco. No sé cómo vamos de tiempo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, pues si les parece, a raíz de esto, es un caso que cuando yo estaba allí con el profesor Morales Meseguer en la Risaca, en periodo de formación, entonces vino, en ese momento estaba la consulta de psiquiatría, que era donde yo estaba, al lado de la de alergia, al lado, pared con pared. Y nos llega una señora del campo de Fortuna, de un nivel
social muy bajo, muy delgada, muy deteriorada, y nos llega de la consulta de alergia porque tenía crisis asmática desde hacía 14 años. Y ya no sabían qué hacer con ella. Entonces, esto es un poco de broma, ¿no? Pero es serio. Ya cuando no se sabe qué hacer con un paciente que ha ido a todos sitios, ¿a dónde acaba? En psiquiatría. Pues entonces nos lo mandan al psiquiatra. Y entonces me pongo a hacerle la historia clínica y le pregunto las 3 preguntas mágicas que hay en medicina. ¿Qué le pasa? Pues tengo crisis asmática, no sé qué, me da... ¿Desde cuándo? Pues hace 14 años, estoy en esta consulta de aquí al lado. Y la tercera pregunta mágica, que era... ¿A qué lo atribuye? ¿Tiene usted algún problema? Claro, esa en 14 años en la otra consulta no se la habían hecho nunca. Porque claro, para ellos el asma es algo orgánico, es una enfermedad orgánica. Y siguen un modelo, lo que se llama el modelo biomédico, que es que las enfermedades tienen un origen orgánico y por lo tanto no influyen otros factores como lo psicológico o lo social. Para ellos no existe, y esa mentalidad biologicista todavía perdura en la mayoría de los profesionales de la salud, cuando desde los años 60 ya se dijo que el modelo tendría que ser el modelo biopsicosocial, es decir, somos seres biopsicosociales, nos influyen en nuestras enfermedades tanto lo biológico como lo psicológico y lo social. Bueno, y entonces esta era de un nivel social muy bajo, tenía... yo digo, bueno, vamos a ver si tiene síntomas de depresión. Entonces le pregunto, ¿está usted triste? ¿Está tal? Bueno, le hago la tercera pregunta mágica, ¿no? Perdón. Digo, ¿tiene usted algún problema? Madre mía, problema. Eso es como cuando el río Segura viene, como dicen en mi pueblo, viene un zumbío de agua, es decir, que se desborda. Aquí se dice zumbío también, ¿no? Eso es más murciano. Zumbío de sonido de agua. Bueno, entonces... Tenía un marido en una silla de ruedas, alcohólico, tal. Un hijo esquizofrénico y drogadicto. Otra hija deficiente mental. Y ella era la única que trabajaba en la casa. Y trabajaba limpiando escaleras. Esto, ¿se acuerdan antes los libros estos que habían ahí? Vidas ejemplares. Es como una especie de Superwoman, pero del campo de fortuna. Entonces, fíjense la mente que retorcida es. Es decir, ¿cuál es el único momento en donde esta persona que lleva esa vida se puede tomar un respiro de esa vida? ¿Cuándo es? No. ¿Cuándo? No. No puede respirar, se tiene que parar. Cuando ella dice, voy a tomarme inconscientemente, dice, ¿cuándo me puedo tomar un respiro? Cuando le da la crisis. ¿Y qué le pasa a la crisis? Que no puede respirar. Lo retorcida de la mente. El único respiro que me puedo tomar es justo cuando no puedo respirar. Es retorcidísimo, pero era así de cruel. Entonces yo le exploro los síntomas de la depresión y no tenía depresión, no tenía síntomas de depresión. Madre mía, entonces ¿qué hago? Yo era muy novato en esa época. ¿Qué hago? Entonces hice lo que en principio no se debe hacer, que es decir, voy a tratarla como si fuera una depresión y vemos lo que pasa. Pero si no tenía depresión, bueno, pero es que resulta que hay un médico español, el padre de la psiquiatría española, que era López Ibor, que le sonará, que describió lo que se llama la depresión enmascarada, que es una depresión, que ocurre mucho en mujeres, que esta Superwoman, que están deprimidas pero no se pueden permitir el lujo de deprimirse, porque todo se viene abajo, pero hay una depresión. Y entonces, ¿cómo sabemos que hay una depresión? Pues entonces yo le di un antidepresivo. Y entonces, oye, la cito a los 15, 20 días y empieza a mejorar. Y la pregunta es, ¿a mejorar de qué? ¿De qué mejora? De la depresión, si no tenía síntomas de depresión. De la crisis asmática, ¿quién lo ha dicho? Muy bien. Claro. Y dice, bueno, ¿y qué tiene que ver el asma con la depresión? Claro, los de alergia jamás en la vida se les habría ocurrido dar un antidepresivo y que eso cortase la crisis asmática. Hombre, no las cortó del todo, pero es lo que digo. Una cosa es tener una crisis al mes y otra es tenerla cada 3 o 4 días, o una vez al año. Entonces, claro,
Claro, ella volvió allí y ya mejor y tal, y yo cada vez que me cruzaba con el de alergia, yo notaba que agachaba la cabeza. Yo, 14 años, podía haberle hecho la tercera pregunta. ¿Tiene usted un problema? Y entonces vemos que mejora, es decir, que ya al problema biológico le sumamos el problema psicológico con un psicofármaco. Hemos hecho un abordaje biopsico. Pero con esto está todo solucionado. ¿Qué falta? El enfoque social. Con el biopsico nos quedamos cortos, porque aquí, ante todo, lo que hay es un problema social. Entonces, si no se aborda ese problema social, no solucionamos nada. Por lo tanto, ven cómo cerramos el círculo. Bio, bueno, pues que tome sus broncodilatadores o su antihistamínico o lo que sea. Psico, porque hay una depresión enmascarada. Hay una depresión que no parece una depresión, pero que lo es, porque responde bien al tratamiento. Y social. Y si no abordamos el tema social, no solucionamos el problema. Ven cómo ahí se cumple el enfoque, ve cómo cualquiera ve que es necesario el enfoque biopsicosocial. Bueno, pues esto los de alergia no lo entendían, porque para ellos era solo un problema biológico. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, ¿cómo afecta a la salud? Pues la regla se puede quitar o puede doler. La espalda, el dolor de espalda. ¿Cuál es la primera causa de baja laboral? El dolor de espalda y de cuello, la cervicalgia, la dorsalgia. La primera causa de baja laboral. Y no todos tienen una hernia. Quien tiene una hernia es una minoría. La mayor parte de baja es por dolor, porque hemos dicho que produce contractura muscular. Por lo tanto, luego puede producir colon irritable, diarrea, estreñimiento, trastornos gástricos, poliuria, dolor de cabeza, favorecer las manías que cada uno de nosotros puede tener, hipocondrizarnos, etc. Puede favorecer la aparición de psicosis en personas predispuestas o la presencia de trastornos psicosomáticos. Y tengo una enfermedad orgánica, pero claro, el origen puede ser psicológico de esa enfermedad orgánica. Pero claro, es una persona neurótica, entre comillas, que es un concepto que ya no se utiliza, pero nos entendemos, una persona inestable emocionalmente, hipocondríaca, etcétera, pues eso no lo entiende y cree que tiene una enfermedad orgánica de verdad. Sarpullidos, picores, la piel es el órgano más psicosomático que hay. Todo lo psicológico se refleja en la piel. ¿Por qué? Bueno, cuando la relación está clara, ¿no? Pues si mentimos nos ponemos rojos. Las emociones se expresan en la cara, o sea que la piel y el sistema nervioso central están íntimamente relacionados. ¿Por qué? Porque en su origen proceden de la misma capa embrionaria y luego se separan. El cerebro se separa por un lado y la piel por otro, pero permanecen unidos a través de los nervios. ¿Vale? Bien. También afecta a las organizaciones, el estrés, aumenta el asentismo, la productividad. Ahora se está discutiendo si la semana de 4 días, en rotación en el trabajo, mal clima, falta de satisfacción laboral. O sea, ven que los efectos del estrés y además los costes son tremendos. Bueno, y aquí con esta diapositiva, ¿qué quiero decir? Imagínense que una persona tiene apatía, como consecuencia del estrés, apatía, aburrimiento, culpa, es decir, que se dan varios de estos síntomas que confluyen. Entonces, esa confluencia se constituye ya, como es un estrés crónico, se constituye como en una especie de cuadro clínico, ya fijo, ¿vale? En un sentido, más de síntomas que tienen que ver con la depresión. Bueno, pues sí, como se pueden imaginar, el paso a la depresión es un paso. Entonces, o a la ansiedad. Entonces, ¿cuándo hablamos de ansiedad? Cuando el cuadro se configura un cuadro clínico que ya es permanente. Porque hemos dicho que el estrés nos activamos y nos desactivamos. Ahora estoy más estresado, ahora estoy menos estresado, pero es estrés, le llamamos estrés. ¿Cuándo hablamos de ansiedad?
cuando ya el cuadro se ha configurado y ya es un cuadro fijo, o bien de ansiedad generalizada o de crisis de ansiedad, y por lo tanto eso ya es una enfermedad, es un trastorno. ¿Qué diferencia hay entre los síntomas del estrés y la ansiedad? Son los mismos síntomas. La única diferencia es que en la ansiedad el cuadro se ha configurado como un cuadro clínico. Es una cuestión cuantitativa o de grado. Entonces, pues ese es el paso hacia lo que sería ya patológico. Y por supuesto que si hablamos ya de depresión, pues estamos hablando ya de 5 años entre pito y flauta. ¿Qué es lo? Vamos a poner aquí lo más frecuente, una de las 2 consecuencias más frecuentes que hay como del estrés. Es decir, una vez que se ha configurado un cuadro clínico, pues a eso ya le llamamos depresión. La gente llama depresión a cualquier cosa. Se van sobre todo los jóvenes, el jueves se van de fiesta y el viernes no vienen a clase y dicen que tienen una depre. Tienen una resaca, pero a todos le llaman depre. Pero la depresión es, ya les adelanto, la depresión de verdad es la peor vivencia de enfermedad que se puede tener. No hay nada peor que una depresión. Vivir eso. Si ustedes han tenido alguna experiencia en este sentido o algún familiar, me darán la razón. Perdón. Yo padezco de depresión. Bien, entonces hay muchos tipos de depresión también, ahora lo veremos. Yo voy a definir aquí lo que se llama la depresión mayor, la depresión endógena, la más grave. Luego hay otros tipos de depresión no tan grave, ¿vale? Pero para que vean qué es una depresión. Por supuesto hay una serie de factores de riesgo predisponentes, genético, edad, sexo, tal, afecta más a mujeres, en cambio las somatizaciones, la ansiedad puede afectar más a hombres, etcétera. Bueno, ¿qué síntomas produce la depresión? La depresión mayor. Tristeza vital, pero no tristeza, no que estoy triste pero por la mañana y por la tarde me animo. No, tristeza vital siempre, permanentemente. Se acompaña muchas veces el síndrome depresivo ansioso, ¿no? Hostilidad, anedonia, es una sensación muy desagradable, que es la imposibilidad de sentir placer por las cosas de la vida cotidiana. No placer sexual, sino placer por las cosas de tener ilusión con esto, con la familia, con lo otro, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pesimismo, falta de ilusión con la familia, con el trabajo, con el proyecto vital, llanto inmotivado. Cuando una persona con una depresión mayor está ingresada, está en posición fetal, en la cama, y está lloriqueando ahí. Un lloriqueo a veces un poco pueril, y dice, ¿por qué llora? No saben por qué lloran, porque es llanto inmotivado. Lloran porque estoy triste, pero no saben por qué están tristes. Es como si estuvieran metidos en un pozo sin fondo, del cual sabes que no vas a salir. Tienes el convencimiento de que de ahí no sales. O sea, es terrible vivir eso. Por supuesto, el rendimiento es como si nuestras conexiones cerebrales, como si la electricidad de nuestro cerebro, ¡pum!, cae en picado y de pronto nuestro cerebro no funciona. Nuestro pensamiento, no pensamos en nada. Nuestras motivaciones, no hay motivaciones. Bueno, sí hay un único pensamiento que está muy presente: la muerte. Porque ella es la única salida. Dice, ¿qué me queda a mí para dejar de sufrir? Pues quitarme de mí. Y hay que llevar mucho cuidado, sobre todo en los ingresos. Dice, uy, ya empieza a levantarse y mejora. Parece que está mejor. Ese es el momento más peligroso. Porque ahí es cuando ya tiene fuerza para suicidarse o cortarse la pena, lo que sea. Siento hablar de estas cosas tan escabrosas. Bueno, entonces vean que una depresión no es ninguna tontería, es algo tremendo. La atención, la concentración, el pensamiento va muy lento porque no hay electricidad. E incluso pueden haber ideas delirantes, ideas de culpa, sentirse culpable de la propia enfermedad, o ideas de ruina. Aunque seas millonario, pues crees que estás en la más absoluta ruina. O ideas hipocondriacas, de que tengo una enfermedad incurable. Y eso no hay forma de convencerle de lo contrario. Por eso hablamos de ideas delirantes o deliroides. Por supuesto, el sueño alterado, astenia, cansancio bestial, en fin. Imagínense todo esto junto en una costelera. Pues es una vivencia terrible, y un día, y otro, y otro. Bueno, no les quiero poner así de triste. Que alguien cuente un chiste. Bueno, y entonces, ¿del tiempo cómo vamos? ¿Bien? Bueno,
Hay distintos tipos de depresión. La que yo he descrito ahora mismo es la depresión endógena, que es la más grave, que requiere muchas veces ingreso y que es una cosa como que no tiene fuerza para nada, un cansancio agotador, no puedes pensar, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, lo que falla ahí es lo biológico. Por lo tanto, ¿cuál sería el mejor tratamiento de una depresión endógena? Los antidepresivos, porque los antidepresivos restituyen los neurotransmisores, que es lo que falla ahí. ¿Por qué no hay electricidad? Porque no hay neurotransmisores para transmitir la señal de una neurona a la otra. Por lo tanto, el tratamiento de elección serían los antidepresivos. ¿Se puede hacer psicoterapia a una persona en ese estado? No, si no piensa, si no puede ni siquiera abrir los ojos, es un estado deplorable, de abatimiento total y absoluto. Por lo tanto, no se puede hacer psicoterapia. Entonces ahí la causa es física. La causa es física, ahí sí es una causa biológica. Y el mejor tratamiento, y que hay que dar, y muchos psicólogos a lo mejor están ante una depresión endógena y dicen, no, con psicoterapia, pero estás condenando a que... Si no puedo hablar ni pensar. Ni hablar, ni pensar, ni futuro, ni una visión de la realidad totalmente distorsionada. Otro tipo de depresión es la depresión reactiva. Aquí la causa no es biológica, sino la causa es externa. Por ejemplo, tengo un problema con mi jefe y hay gente que, bueno, ante un conflicto laboral o familiar, pues se deprime, y esa es la causa externa. Por lo tanto, ¿cuál sería el abordaje terapéutico? ¿Los antidepresivos aquí servirían? Bueno, si está deprimido algo sirven, pero no es el tratamiento. Tiene que resolver los problemas externos. Por lo tanto, es algo exógeno. En tanto en cuanto resuelvas tus problemas fuera, pues eso va a favorecer que te recuperes de esa depresión. De hecho, por ejemplo, cuando hay gente que sufre acoso laboral, entonces le dan la baja, tienen una depresión, le dan la baja porque tienen una depresión, y cuando se alejan del entorno laboral, mejoran. Y si no mejoran, pues entonces eso es sospechoso, porque eso es otra cosa. Lo digo porque hace poco tuvimos un juicio en Cartagena y acusaba de una pelea que tuvo con su jefe hacía 5 años y decía que tenía una depresión todavía y que fue por una conversación que tuvo. Es cierto que el jefe le dijo de todo, pero hacía 5 años. Y entonces intentar vivir de una depresión, de un suceso que no duraría ni 10 minutos, de hace 5 años, pues yo creo que echarle mucha cara dura al tema. ¿Qué? Sí, no, pero el juez estuvo muy bien, el juez nos trató muy bien, nos dijo, entonces esto es una predisposición. Bueno, hizo callar a los abogados al abogado de tal. Cállese usted, no pregunte a los peritos tal. Y entonces, voy a preguntar yo. Entonces es una predisposición que tiene esta persona y por eso reacciona así, no tanto por lo que sucedió. Digo, sí, exactamente. Y entonces, una vez que él se escuchó, hizo su pregunta, le pasa la venia al abogado defensor del acusado y dice, ¿tiene usted alguna pregunta? Y dice, sin pregunta, señoría. Y dice, cualquiera se atreve a hacer una pregunta ahí. Y dice, cállese usted. Es la única vez que a los peritos nos han tratado muy bien y en cambio a los abogados lo puso tal. Bueno, la otra depresión, la neurótica. El término neurótico ya no se utiliza y suena incluso a insulto. Este es un neurótico, pero viene de la época de Freud. La neurosis obsesiva, neurosis de ansiedad, la neurosis histérica, etc. Entonces es una depresión que aquí, ¿qué es lo que falla? Arriba falla la biología, en la reactiva falla el ambiente. ¿Y aquí qué falla? No. La personalidad del individuo. Entonces tenemos un individuo que tiene una personalidad. ¿Han oído hablar de la personalidad límite? Son personas que son inestables emocionalmente. Tienen una forma de ser que es inestable emocionalmente. Pues esas personalidades puede vivir toda su vida con esa inestabilidad, pero desde luego le sopla y se va a descomponer. Es decir, que tienen, debido a esa inestabilidad emocional derivada de su propia forma de ser, no es una enfermedad, es una forma de ser que puede llevarte a una depresión.
Entonces estas personas, pues, unas veces tendrán depresión, otras veces tendrán ansiedad, otras veces tendrán fobia, y lo que falla aquí es su forma de ser. Ahora veremos cuál es la más difícil de tratar. Desde luego la más grave y con riesgo de suicidio altísimo es la primera. Pero en cuanto al pronóstico, ¿cuál es la que mejor pronóstico tiene? Y por último tenemos la depresión enmascarada, que ya les he hablado de ella, que es una depresión que no parece depresión. Es una depresión que está enmascarada, ¿eh? Y sabemos que es depresión porque al darle antidepresivos, pues mejora, pero a lo mejor mejora de otras cosas que no tienen nada que ver con la depresión, ¿eh? Entonces, ¿cuál es la que mejor y peor pronóstico tiene? ¿La neurótica? ¿Esa tiene mejor o peor? Peor. ¿Podemos cambiar a la gente la forma de ser? Podemos darle herramientas para que pueda conllevar su forma de ser, pero a nadie se le puede cambiar la personalidad. ¿De acuerdo? Entonces, esta en principio no parece tan grave. Bueno, sí, porque esta sí es la típica que hacen intentos autolíticos, pero un poco para llamar la atención, aunque tú no sabes cuando viene un intento autolítico si es para llamar la atención o no, o sea, pero que en principio pues tiene que ver mucho con su inestabilidad emocional y pueden jugar ahí a ese juego a veces un poco para tener a la familia agarrada o a la pareja, es decir, la amenaza del suicidio, etcétera, etcétera. Todo eso lo que denota es que hay una personalidad que es inestable, ¿eh? O una personalidad límite, etcétera, etcétera. Bueno, la depresión enmascarada, el problema que hemos visto nosotros como ejemplo es un problema social, ¿eh? Y en la endógena es la más grave, pero es curiosamente la que mejor pronóstico tiene, porque alguien puede tener una depresión mayor de caballo, recibir su tratamiento, que le den en un tiempo prudencial el alta y no tiene por qué el resto de su vida volver a pasarlo. Ahora, la experiencia esa no se le va a olvidar en la vida. Se han hecho encuestas de gente que ha tenido un cáncer y una depresión. Y dice, ¿tú qué prefieres, el cáncer o la depresión? Y dice, yo prefiero el cáncer. O sea, para que os deis una idea de la vivencia de enfermedad tan horrorosa que es padecer una enfermedad, una depresión, ¿eh? Entonces, ¿y el tiempo? Vamos, bueno, pues tenemos la, pero bueno, vamos ya a la última, que es esta, y ya vamos a abrir un turno de palabras. Tenía preparado un poco la ansiedad, pero la dejo para la siguiente sesión. La ventaja de tener 2 sesiones es que podemos dejarnos algo. Dígame. ¿La depresión neurótica se cura con antidepresivos? El uso de antidepresivos es muy limitado, porque el antidepresivo no va a actuar sobre el fondo de la cuestión, que es la personalidad. Entonces sí, vale, tiene una depresión y tiene una depresión neurótica, pero tiene depresión, pues algo le harán los antibióticos, pero a la larga después volvemos a empezar otra vez, ¿eh? Porque el trasfondo es la personalidad, y la personalidad no se puede cambiar, afortunadamente. Imagínense que hubiera algún fármaco que pudiéramos cambiar la forma de ser de la gente, pues sería un poco peligroso, ¿no? Una vez que se configura la personalidad a partir de los 18 años ya permanece estable, ¿eh? Entonces la psicoterapia también ahí es muy limitada. Se pueden dar herramientas para conllevar esa forma de ser, etcétera, etcétera. Pero ahí la psicoterapia es muy importante, ¿eh? Pero con poco resultado, ¿eh? Y sí funciona muy bien la depresión reactiva, la terapia cognitivo-conductual funciona bastante bien ahí en ese tipo de depresión, ¿vale? Bueno, ya veo que aquí se lo pasan muy bien ustedes. ¿Cómo se llama este sitio? Jarral. ¿Y dónde está? ¿Río para arriba o río para abajo? Para abajo, para Blanca. Ah, es que no lo he visto nunca. Yo he visto no sabía que existía esto. Me apuntaré a un chisme de esto y tal. Luego comeremos en la tana y nos tomaremos una horchata de avellana en los valencianos. Ya. ¿Alguna pregunta más? Señora, ¿ha quedado usted conforme? ¿Todo bien? Se da cuenta como efectivamente está todo aquí.
En la siguiente sesión se acaba todo. En la siguiente sesión, pues veremos un poco que ya estamos en estrés, ¿no? No se preocupen, veremos a ver si esto podemos utilizar alguna técnica para combatir ese estrés. Y haremos hablaremos de lo que se llaman los pensamientos distorsionados, porque hemos dicho que estos son, si yo percibo un peligro real o imaginario, imagínense que yo soy de Lorca. Allí hubo un terremoto hace poco, pues todavía hay gente allí que está pensando todos los días, ¿y si hay un terremoto? ¿Eso es correcto o no es correcto? Y entonces, claro, si piensa, ¿y si hay un terremoto?, le da ansiedad. Pero esa forma de pensar es una forma de pensar correcta, objetiva. ¿Puede haber un terremoto? Sí, pero la probabilidad de que haya un terremoto es de C y que muera en el terremoto es de 0,000. Es decir, que es más probable que me toque la lotería, que no toca nunca, que haya un terremoto y yo pueda morir tal. Entonces la pregunta sería, ¿merece la pena amargarse por una probabilidad de 0,000? No. Pero hay gente que en Lorca vive como si el terremoto fuese a ocurrir en cualquier momento. Entonces eso es un sin vivir. Yo ahora, por ejemplo, esa circunstancia me pasa personalmente a mí, Sí. que siempre, no sé, la verdad, siempre vivo con miedo. Sí. El easy, ¿no? ¿Y si pasa esto? ¿Y si a mis hijos le pasa lo otro? Entonces vivo con miedo constantemente. Es una sensación que la gente no lo comprende también. Sí. Y a mí, bueno, las cosas pasan, pueden pasar, pero bueno, no tengo que pasar. Y yo digo, vamos a ver. Tengo miedo a lo mejor irracionalmente, Sí. ¿no? Pero tengo miedo por cosas que pueden pasar, no. Claro. A mí me han pasado. Sí. Entonces tengo miedo a repetición, que es lo que dice lo del terremoto. Puede pasar X, pero ese miedo yo pienso que es conscientemente, seguramente, Claro. porque yo soy una persona que no sé cómo explicarle. Yo no quiero tener ese miedo. Ya. Mi problema psicológico Claro. es porque paso mucho miedo, Claro. mucha tensión. Pues entonces le aconsejo que venga a la segunda sesión. Aparte yo estoy en tratamiento psicológico y psiquiátrico hace años, no de ahora, Bueno. hace años. Yo llevo ahí unas cosas, ¿no? Y entonces yo, por ejemplo, mi fisio, que es por lo que dice de que Sí. el estrés o la ansiedad provoca Tono muscular, sí, musculares. problemas. Sí. Yo pienso que es verdad, porque Sí. bueno, yo ahora mismo tengo una situación de dolores porque tengo problemas de espalda, ¿no? Sí. Pero estoy con la visión un montón de tiempo y aún Claro. yo no me puedo quedar. Claro. Tenemos que ir a la causa. El problema que tengo. Tenemos que ir a la causa. Que no me lo puede quitar. Claro, es que por mucho que actúe el fisio sobre la consecuencia, que es el dolor, pues le puede aliviar 2 días, pero al tercero vuelve otra vez la tensión. Entonces tenemos que ir a la causa que le provoca a usted esos pensamientos. Y esa es la siguiente sesión. De todas formas, como son ya cuestiones, y seguro que aquí hay personas que, que por salvaguardar lógicamente su intimidad, etcétera, pues no se atreven o no quieren hacer una pregunta en este sentido, porque por desgracia la salud mental todavía está estigmatizada. Ahora entre la gente joven cada vez menos, afortunadamente, pero pero hay gente que sí. Quiero decir que me he traído unas tarjetas y si alguien de ustedes quiere llamarme y hacerme alguna consulta, por supuesto gratuitamente, pues no hay ningún problema en que yo le oriente por teléfono y en fin, esto como vamos a cobrar tanto, ¿no? pues este servicio añadido lo daremos. Entonces aquí tengo, si alguien quiere llevarse alguna tarjeta, pues con mucho gusto le atenderé y le podré orientar en la medida de lo posible. Pero les aconsejo que antes vengan a la segunda sesión, que es la más interesante. Esa sí rogaría el día 8. Esa sí rogaría, ¿la vas a grabar también? ¿La del día 8? Es que entonces le pierde la gracia.
Pues yo he estado aquí contenido, pero ya contenerme 2 veces ya es muy, muy complicado. Entonces podemos poner una secuencia que sea censurada, ¿vale? Grabo lo de antes y lo de después, pero la secuencia culmen, pues claro, dice, es que ha venido este de la universidad y nos ha enseñado a hacer... No quiero ni... Entonces, claro, llega esto al rector, porque queda grabado. Y entonces el rector dice, pero bueno, ¿qué profesor es este? ¿Me entiende? Entonces hay que llevar mucho cuidado ahora con las cosas que se suben a la red, tal. Aquí si estamos en confianza no hay ningún problema. Hacemos lo que haya que hacer. Pero ya que quede para la eternidad en la red, eso ya son palabras mayores. Bueno, pues ha sido un auténtico placer, de verdad. No me esperaba que viniesen tanto. Espero que les haya servido de algo y yo creo que mi interés o mi único interés es que esto les sirva. Y si tienen cualquier duda o cualquier cosa que quieren consultar, sin ningún compromiso, pues encantado de hacerlo. Muchísimas gracias por la atención y las preguntas. Gracias.